Que no era. Bueno, señores, buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que es el tema de hoy, que vamos a hablar hoy día sobre lo que son los movimientos en el plano. Con este tema está relacionado lo que es el examen. Ya. Objetivo de clase es plantear y desarrollar problemas en movimientos en un plano. Caída libre. En un caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Buenas tardes. Es la caída libre de un cuerpo o un lanzamiento vertical con una velocidad inicial de 0. El que entró, ¿qué apellido es, por favor? Era seguro. Es Doria. Sí, pero... Era seguro. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Tenorio. Ya. Tenemos la caída en un plano. Tenemos que la velocidad inicial va a ser igual a 0. Ya aquí ya hablaremos de lo que es la gravedad. Ya no hablaremos de lo que es la aceleración, sino que hablaremos de la gravedad. La gravedad tiene un valor constante que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. En este caso, al espacio lo llamaremos h. H va a ser la altura. Si se acuerdan que en el movimiento rectilíneo uniforme variado, el espacio se lo representaba con la letra E. Ya, aquí el espacio lo llamaremos h y eso va a ser la altura. La aceleración será la g, que eso va a ser la gravedad. Ya no trabajaremos con aceleración, sino que trabajaremos con la gravedad. Normalmente se considera que la gravedad, como ya les dije, que es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Es un valor constante que será positiva en el caso de la caída, ¿sí? En el caso de la caída, la gravedad va a ser positiva y negativa en el caso del lanzamiento vertical hacia arriba. Verá, la gravedad será positiva cuando
en el caso de la caída del objeto. Y será negativa en caso de lanzamiento que sea vertical. Vertical, que quiere decir que va hacia arriba. En caída libre, la velocidad inicial v sub 0, ¿sí? En caída libre, la velocidad inicial, aquí para facilitar la comprensión, siempre la consideraremos que es igual a 0. Ya, en caída libre, la velocidad inicial, que es v sub 0, va a ser igual a 0. 0 metros sobre segundos. Sin embargo, en el lanzamiento vertical hacia arriba, siempre será mayor que 0 metros sobre segundo. Verá, cuando el lanzamiento es vertical que va hacia arriba, la velocidad inicial será mayor de 0. Las fórmulas a aplicar serán, tienen las siguientes fórmulas a aplicar cuando la velocidad que está v sub t es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. La altura va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo más 1/2 por la gravedad y por el tiempo al cuadrado. Podemos calcular la velocidad a la que cae un cuerpo sabiendo a la altura que es lanzado o el tiempo en el aire. En el caso de la caída libre, desde una altura h, recordaremos que la velocidad inicial a considerarnos, es igual a 0 metros sobre segundo. La velocidad final en el punto de contacto con el suelo, si conocemos la altura, que es h, que se la representará la altura con la letra h, será que la velocidad va a ser igual. Cuando hablamos de aquí, estamos hablando de la velocidad final. Velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad y por la altura. El tiempo de caída, con esta premisa y desde una altura h, es despejando t en la segunda fórmula. Si ustedes ven de la fórmula de velocidad final, se despeja. No. Sí, de la fórmula que tenemos de velocidad, entonces despejamos lo que es el tiempo. Y tiempo va a ser igual a 2 alturas sobre la gravedad. Sabemos que el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 alturas, de 2 por la altura, sobre la gravedad. Si conocemos el tiempo de caída que es t, entonces la velocidad final es igual a gravedad por tiempo. En el caso contrario del lanzamiento vertical, deberíamos tener en cuenta la dirección contraria de la aceleración, de la gravedad y de la velocidad inicial. Recordemos que en el caso del movimiento de caída libre ideal que estamos exponiendo, no tenemos en cuenta el rozamiento con el aire y que el sentido de la gravedad buenas tardes, y que el sentido de la gravedad en caída es el mismo que el sentido de la velocidad. Por lo tanto, en las fórmulas de gravedad toma valor positivo, mientras que en el lanzamiento vertical el sentido de la gravedad es contrario al vector velocidad.
Por lo que introduciremos en las fórmulas la gravedad con signo negativo. Ya les dije que cuando es signo negativo es porque el lanzamiento es vertical. Toma la gravedad con signo negativo porque el lanzamiento es vertical hacia arriba. El movimiento parabólico. Alguien que me lea lo que es donde dice el movimiento parabólico. El movimiento parabólico es el movimiento de una partícula o cuerpo rígido describiendo su trayectoria una parábola. Por ejemplo, el balón de fútbol cuando es chutado por un jugador cae al suelo en un movimiento parabólico. El movimiento parabólico se puede analizar como la unión de dos movimientos. Por un lado, la trayectoria en la proyección del eje de las X describirá un movimiento rectilíneo uniforme. Por otro lado, la trayectoria de la partícula al elevarse o caer verticalmente describirá un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es la gravedad. Ya. Cuando hablamos en el eje de las X, que es el incremento en las X, estamos hablando que es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? En el eje de las X. Va a describir que es un movimiento rectilíneo uniforme. Ya. En el otro lado, cuando hablamos de la trayectoria de esa partícula, al elevarse por caer verticalmente, si se dan cuenta, verticalmente, este va a tener una trayectoria en el eje de las Y. Y aquí el movimiento va a ser rectilíneo uniformemente acelerado. Donde la aceleración ya no va a ser aceleración, sino que va a ser gravedad. ¿Sí? Entonces, la gravedad, ¿dónde se actúa? Cuando el movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje de las Y. Ya aquí ya no sería acelerado, sino que aquí ya no utilizaremos la aceleración, sino que utilizaremos la gravedad. Alguien que continúe con los tipos de movimientos parabólicos. Movimiento parabólico. Completo. El cuerpo recorre una parábola completa, empezando encabezado en el suelo. Movimiento de media parabólica. Un tiro parabólico horizontal. El cuerpo empieza en el movimiento desde cierta altura y es lanzado parabólicamente con una fuerza horizontal en un punto, que sería en el punto más alto de la parábola. Completa ideal. Otro movimiento parabólico. Existen muchos casos particulares del movimiento parabólico. Por ejemplo, el lanzamiento de una pelota desde el suelo a la terraza de una casa, o el lanzamiento de una canasta de un jugador de baloncesto. Siempre son tramos de una teórica parabólica completa. Todos los elementos de movimiento parabólico se pueden calcular a partir del movimiento parabólico completo. Ya, entre los gracias. Dígame. Dígame, ¿quién me habló? Un compañero que dice que le deje ingresar, por favor. Pero no está aquí, no sale cómo dejarlo ingresar. Profesora dice que está entrando con el link de física. Pero es que, pero es con el link de informática. No tienen dos links. ¿Cuál es la primera hora? Por eso no lo dejo ingresar, pues no es que no aparece por aquí. Dígale que entre con el link de física. Perdón. Con el link de informática. Esto ya le dije, ya mismo que ya le mando la solicitud.
Los tipos de movimientos parabólicos. Ya conocemos que los tipos de movimientos parabólicos tenemos el movimiento parabólico completo y el movimiento en media parábola. Y hay otros tipos de movimientos parabólicos, pero el que se emplea aquí para realizar lo que es los ejercicios, para hacer el cálculo, se utiliza el movimiento parabólico completo. Tenemos aquí un movimiento, el movimiento rectilíneo. En la siguiente gráfica nos representa el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Con coordenada en el eje de las Y. Y el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Con coordenada en el eje de las X. Cuando el lanzamiento es lanzado verticalmente hacia arriba, hablamos de que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje de la Y. Cuando hablamos que el lanzamiento es un lanzamiento horizontal, es un movimiento rectilíneo uniforme que es de coordenada en el eje de las X. Nota, la gravedad normalmente se la considera que gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrados. Para hacernos una idea visual de los dos componentes del movimiento parabólico, imaginemos un lanzamiento de peso de atletismo. Si pudiésemos seguir el recorrido de la bola verticalmente desde arriba, ¿sí? En el mismo plano vertical de la trayectoria, desde esa posición privilegiada, veríamos la bola avanzar a una velocidad constante, que sería la velocidad inicial. Desde la salida de la mano del atleta, hasta que la bola toca el césped, apreciamos un movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad constante. Cuando hablamos de una velocidad constante, ¿de qué estamos hablando? ¿Esta velocidad va a variar o va a mantener un valor constante? Cuando hablamos de velocidad constante, cuando esta velocidad va a ser un valor constante, que este valor no va a estar variando. Alguien que continúe, pero si nos pudiésemos situar sobre el césped detrás de donde se ubican los jueces y que estuviésemos también justo en el plano vertical de la trayectoria, es decir, que lanzarse hacia nosotros nos daría la impresión de que la bola sube y baja como si se tratase de un lanzamiento vertical hacia arriba. Entonces este movimiento sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque el lanzamiento está vertical y va hacia arriba. Una de las aplicaciones más importantes del movimiento parabólico es la balística. La balística es la ciencia que estudia la trayectoria de las balas o proyectil. Ciertos proyectiles son lanzados desde un cañón con un ángulo determinado, calculado para que el proyectil recorra una parábola e impacte en el objetivo esperado. Nota, estudiamos aquí el movimiento parabólico aplicando a la balística desde un punto de vista teórico. En la práctica, la balística debe de corregir los cálculos en función de otros factores, como el rozamiento del proyectil,
con atmósfera, el viento, la presión atmosférica, la esfericidad y la rotación de la Tierra. Ya cuando hablamos en la parte práctica de los cálculos que se van a realizar, ya se deben de considerar estos factores. Luego tenemos los tipos de movimientos parabólicos. Existen diferentes tipos de movimientos parabólicos, dependiendo de dónde empieza y acaba el movimiento del cuerpo. Por ejemplo, cuando hablamos del movimiento parabólico completo, el cuerpo recorre una parábola completa. Empezamos y acabamos en el suelo. O sea, como decir, tiene un inicio y tiene un final. El movimiento de media parábola o tiro parabólico horizontal, el cuerpo empieza el movimiento desde cierta altura y es lanzado parabólicamente con una fuerza horizontal en un punto que sería el punto más alto de la parábola completa ideal. Otros movimientos parabólicos que existen, muchos casos particulares, es el movimiento parabólico, por ejemplo, el lanzamiento de una pelota desde el suelo a la terraza de una casa o el lanzamiento a canasta de un jugador de baloncesto. Siempre son tramos de una teoría parabólica completa. Ya, se dan cuenta, todos los elementos de los movimientos parabólicos se pueden calcular a partir del movimiento parabólico completo. En la siguiente gráfica le está indicando cómo es el movimiento parabólico completo. ¿Sí? El movimiento parabólico completo. Luego la siguiente gráfica le indica de un movimiento en media parábola. ¿Sí? Si ven el movimiento de donde sale la bola y llega, entonces media parábola que se está formando. Y otro movimiento parabólico es la que le hablábamos del jugador y de la canasta de baloncesto. Tenemos lo que es la velocidad. La velocidad inicial. La velocidad inicial del cuerpo, que es v sub 0, tiene dos componentes. La componente horizontal en el eje de las X y la componente vertical en el eje vertical, que es de la Y. Depende de la fuerza con la que salga la partícula y el ángulo de lanzamiento. Se dan cuenta que la velocidad inicial va a ser igual a velocidad inicial, que es v sub 0, por el coseno del ángulo por un número imaginario que es por i, más la velocidad inicial por el seno del ángulo con un número imaginario que es por j, donde v sub 0 es la velocidad inicial y teta el ángulo de la velocidad. La componente horizontal de la velocidad en X será constante, ya que un movimiento uniforme. La componente vertical de la velocidad y disminuye inicialmente por la gravedad hasta hacerse nula en el punto más alto de la trayectoria. A partir de ese punto vuelve a crecer uniformemente acelerada por la gravedad. La fórmula de la velocidad es tenemos la fórmula de la velocidad. Ya aquí hablaríamos de lo que es la velocidad final. Entonces, tenemos que velocidad va a ser igual a velocidad inicial por teta, como ya le dije, por número imaginario, más
velocidad inicial, el seno del ángulo, menos la gravedad por el tiempo y por el número imaginario, donde velocidad inicial o v sub 0 es la velocidad inicial, θ el ángulo de la velocidad y g la gravedad y t es el tiempo. Si saben las componentes verticales del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y horizontal del movimiento rectilíneo uniforme de la velocidad, el valor de la velocidad en cualquier punto se obtiene por el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que BI va a ser igual, que me rayó la pantalla, por favor, así como la rayaron, necesito que la borren. BI va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad final al cuadrado en X más la velocidad final al cuadrado en Y. También mismo cuando hablamos de lo que es la aceleración. La aceleración solamente está presente en el componente vertical. Verá, señores, aceleración solamente se encuentra en el componente vertical. El movimiento horizontal es uniforme, mientras que sobre las componentes influye la aceleración de la gravedad, que hace que se frene el cuerpo en el caso que esté subiendo, ¿sí? En el caso de que este cuerpo esté subiendo, va a haber un frenado. Eso es por medio de ¿qué? De la gravedad. Hasta volver a acelerarse, al descenderse, caer al suelo. Sigue con la gravedad. Y la gravedad solamente va a aparecer en lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que ya sería, en vez de aceleración, ya sería gravedad, y es en la parte cuando el cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba. Tenemos que la aceleración inicial va a ser 0 menos la gravedad, siendo g la gravedad. Cuando tenemos lo que es la posición, en la posición del objeto también intervienen las fórmulas de posición del movimiento rectilíneo uniforme, sentido horizontal, y la posición del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, sentido vertical. Entonces tienen la siguiente fórmula que le dice de posición, siendo x sub 0, y sub 0 la posición inicial, v sub 0 la velocidad inicial, θ el ángulo de la velocidad, g la gravedad y t es el tiempo. Ahora tienen lo que es la altura máxima. Tienen lo que es la altura máxima en el movimiento parabólico. Existe un punto y solo un punto, donde la partícula se encuentra en el punto más alto de su trayectoria. Ese punto, la componente vertical de la velocidad es nula, ¿sí? Cuando en este punto, que es la altura máxima, que es Y, que se la representa con la letra Y max, que es la altura máxima, en este punto la velocidad va a ser nula. La fórmula para determinar la altura máxima no depende del tiempo. Entonces, siendo x sub 0 y y sub 0 la posición inicial de la velocidad inicial, que es v sub 0, θ el ángulo de la velocidad y g la gravedad.
Ya saben que altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo sobre 2 gravedad más y sub 0. Que ya saben que y sub 0 es cuando el cuerpo es lanzado en una forma vertical hacia arriba y su velocidad inicial es 0. Al igual que la velocidad inicial y la aceleración de la gravedad, la altura máxima de una trayectoria parabólica depende del ángulo, de la velocidad inicial, que es v sub 0. La máxima altura que se puede alcanzar con una velocidad determinada se corresponde con algún ángulo de lanzamiento de 90 grados. Tenemos aquí lo que es el alcance máximo horizontal. ¿Sí? En lo que es, vamos a ver lo que es el alcance horizontal máximo. La partícula o cuerpo llegará a su alcance horizontal máximo cuando caiga al suelo. Si ven, tienen el ángulo, tienen el alcance de la partícula, que esto va a ser el alcance horizontal máximo cuando esta partícula caiga al suelo. Es decir, cuando sea 0. Podemos calcular el alcance sin saber el tiempo que ha tardado en recorrer la parábola, la partícula o conocimiento. La fórmula del alcance siendo el tiempo de la trayectoria de la partícula desconocido. Entonces, tenemos que el alcance máximo va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno, y esto multiplica a 2 ángulos, que quiere decir 2 por el ángulo teta sobre la gravedad más la velocidad inicial, que eso es 0 en X. En el eje de las X es 0. Siendo X 0 y Y 0 la posición inicial de la velocidad inicial. V sub 0, velocidad inicial, el ángulo de la velocidad y G la gravedad. También encontramos lo que es el tiempo de vuelo, llamado también tiempo de vuelo, al que invierte el cuerpo o el proyectil en realizar el movimiento completo hasta llegar a tierra, es decir, a la misma altura del punto de salida. Entonces, tiempo de vuelo es igual a 2 por la velocidad inicial por el seno de teta sobre la gravedad. Señores, vayan copiando la fórmula que ya van a hacer los ejercicios. Simplemente estoy dando un repaso porque este tema fue investigado por ustedes. ¿Dónde? Donde les dice que Bx es la componente horizontal de la velocidad de magnitud constante, o aquí también V sub 0, pues coincide con la velocidad inicial de lanzamiento horizontal, donde tenemos que la velocidad final en Y, componente vertical de la velocidad final, la de llegada. G representa lo que es aceleración de la gravedad con un valor de 9.81 metros sobre segundos cuadrados. TB es el tiempo de vuelo en la media parábola. H representa lo que es la altura de lanzamiento sobre el punto final de llegada. XS max, el alcance máximo en el tiro horizontal, y teta es el ángulo de llegada. Luego, señores, tenemos el siguiente ejemplo. Copien el ejercicio, por favor. Donde dice el ejercicio 1, un arquero lanza una flecha horizontalmente desde una torre de 12 metros de altura
La flecha sale desde el arco a 15 metros sobre segundo. Ahora les dice, despreciando el rozamiento. Aquí el rozamiento no se lo va a tomar en cuenta. Tienen que calcular cuánto tiempo estará la flecha en el aire. B, ¿a qué distancia de la torre llegará la flecha al suelo? C, ¿con qué velocidad impactará y con qué ángulo?